tardes, estimados participantes del doctorado en matemática. En esta microcápsula, ustedes van a observar y van a visualizar cómo está distribuida el bloque temático o la unidad número 4, titulada La matemática en Occidente. Me permito compartir pantalla con ustedes para visualizar cómo está distribuida esta unidad en el aula virtual. En esta aula, en este espacio, ustedes van a conseguir el área de conocimiento en la cual están los bloques o las unidades, como se ha dividido esta unidad curricular. Ya nos corresponde hablar de la matemática en Occidente, visto que ya ustedes han realizado de la literatura con respecto a la unidad número 1, que se titula Inicio de la Matemática, la unidad número 2, que se titula Antigua Matemática, la unidad número 3, que es la matemática clásica, y hoy ustedes van a visualizar cómo se ha distribuido, cómo se ha organizado, cuáles son los aspectos más importantes, más resaltantes, más significativos en esta matemática en Occidente o en este periodo. De igual manera, en el espacio material didáctico, ustedes van a visualizar las láminas de la unidad número 2, las láminas de la unidad número 3 y las láminas de la unidad número 4 que corresponden a la matemática en Occidente. En el espacio titulado Estrategia de Validación de Aprendizaje, está allí cómo se va a evaluar esta unidad eh, titulada La matemática en Occidente, cuya actividad consiste en realizar un cuadro o un cuadro sinóptico en torno a los análisis de esos documentos que ustedes han revisado y que también están allí algunos dentro del material sugerido correspondiente a las matemáticas en Occidente. ¿Qué van a hacer ustedes en esta plan de evaluación o en esta actividad o como ustedes lo llaman, en este deber? Van a hacer un cuadro sinóptico con todas las de la ley, de acuerdo con su estructura, de acuerdo con su formato, como realmente se realiza un cuadro sinóptico, y van a estructurar allí cuáles son los aspectos más resaltantes en la matemática de Occidente, cuáles fueron los representantes más significativos, cuál fue la influencia de esa matemática de la matemática en el Occidente, cómo se ha venido avanzando, cuáles han sido los aportes más significativos. Y lo van a subir en este apartado de las herramientas tarea. Entonces voy a compartir con ustedes el material que he preparado, donde hago o resalto algunas de las características más significativas con respecto a esta unidad temática. Como lo dije anteriormente, esta unidad temática se titula La matemática en Occidente. Se estructuró en tres etapas o en tres épocas. La matemática medieval en Europa, la matemática en la época del Renacimiento europeo y la matemática en la época de la Revolución Científica de los siglos XVII y XVIII. En primer lugar, quiero resaltar que ustedes ya como investigadores, porque ya iniciaron un doctorado, esta asignatura debe servirles como insumo para ir tomando algunos elementos que pueden ser importantes cuando ya ustedes hayan seleccionado o ya deben ir seleccionando el tema de investigación para iniciar el proceso del proyecto de tesis doctoral. Quisiera iniciar este apartado diciéndoles que todos aquellos descubrimientos, todos aquellos inventos, todas aquellas creaciones de esta matemática en Occidente, de acuerdo con la revisión de la literatura, se nos ha convertido en un tema bastante complejo y muy multifacético, debido a que abarca un largo periodo en cuanto al tiempo y, por supuesto, en cuanto a las influencias que ha tenido con respecto a los grandes investigadores, al número de personas que se han buscado hacer una
revisión minuciosa en cuanto a su proceso evolutivo histórico. También quiero compartir con ustedes algunos pequeños tics que nos orientan de cómo se fue llevando esta matemática en la época o en la etapa en Occidente. Esta matemática se basó en una combinación de todas aquellas influencias de culturas antiguas, como fue la egipcia, la babilónica y la griega, así como también todos aquellos avances que se fueron llevando, que fueron realizados por culturas como la árabe y la persa. De allí que a medida que la matemática se fue desarrollando en este occidente, fueron surgiendo, fueron emergiendo nuevas teorías y grandes descubrimientos. Todos ellos influyeron en ese proceso de evolución de la propia matemática. También en esta época se trata o se trató de estudiar todo aquello relacionado con las formas, con la cantidad de movimientos, a través del uso del álgebra, de la lógica, de la razón y de las matemáticas abstractas y aplicadas. También hubo grandes avances en diferentes áreas, como la geometría, la álgebra, el cálculo, la estadística, lo cual todos estos avances han sido muy significativos en el campo de la física, de la ingeniería y de la tecnología. Ahora bien, también acá les presento cómo es una retrospectiva de esa matemática que fue creada, que fue descubierta por los antiguos griegos, especialmente por matemáticos como Euclides, como Pitágoras, donde estos grandes matemáticos establecieron las bases esenciales para la geometría y la teoría de los números. Es importante acotar que durante la época de la Edad Media, los matemáticos árabes y persas también hicieron importantes aportes, importantes avances en este campo de la matemática relacionado con el área del álgebra y la trigonometría. Estas áreas tuvieron gran influencia en el desarrollo posterior de esa matemática en Europa. Durante la época del Renacimiento también hubo un gran resurgimiento del estudio de la matemática. La matemática no ha sido estática, sino que siempre ha tenido un proceso de evolución y, por supuesto, de transformación. De allí que también durante esta época pues se hicieron grandes avances, se hicieron grandes producciones, grandes creaciones en áreas como el cálculo y la estadística. También debo acotar que para la época de los siglos el siglo XVII, surgieron grandes matemáticos como Isaac Newton, Gottfried Leibniz. Estos matemáticos representaron y desarrollaron el cálculo, lo cual les permitió realizar grandes avances en cuanto a la física y la ingeniería. En el siglo XIX, también matemáticos como George Cantor y Auguste Gauss hicieron grandes aportes también, que fueron muy importantes en ese proceso evolutivo en las áreas como lo fue el análisis matemático y la teoría de conjuntos. Estos son pequeños tips de acuerdo a esas épocas. En esta lámina me quiero centrar en la primera época relacionada con la matemática de Occidente, cómo fue la matemática medieval en Europa y cuál fue la influencia de esa época en el desarrollo y avance de la matemática. Debo decirles que, de acuerdo con la revisión de toda esta literatura, durante la Edad Media, los matemáticos árabes y persas también hicieron grandes aportes que fueron muy importantes en el avance del álgebra y la trigonometría. Estos avances, por supuesto, que tuvieron bastante influencia en ese desarrollo posterior de la matemática en Europa. También cabe resaltar todos aquellos trabajos matemáticos que realizaron
investigadores como Al-Khwarizmi y Al-Biruni. Estos trabajos realizados por estos matemáticos fueron traducidos del árabe al latín y por supuesto que fueron estudiados por los matemáticos europeos. En esta época de la matemática medieval, pues se produjeron grandes avances en este campo de la matemática con una influencia muy, pero muy significativa en las culturas árabe y persa. Y también, pues, ayudó mucho que con el surgimiento de la universidad permitió a estos matemáticos trabajar juntos y compartir los conocimientos y descubrimientos relacionados con estas áreas de la matemática. Debido, entonces, tenemos que tener presente que el desarrollo tanto de la geometría como de la trigonometría fueron muy fundamentales, fueron muy significativos y constituyeron grandes avances posteriores para ir inculcándose en la matemática. Acá debo señalar algunos de los matemáticos importantes de la época medieval. Ya ustedes pueden conseguir varios y pues yo, de acuerdo con la revisión, quise compartir esta información. Entre estos grandes matemáticos de la época medieval, cabe señalar a Leonardo de Pisa, que fue conocido como Fibonacci, quien introdujo el sistema arábigo en Europa y también demostró la existencia de los números de razón. Por otra parte, también cabe resaltar el matemático Gerberto de Aurierac, que más tarde se traduce, convierte en el Papa Silvestre II. Este importante matemático hizo grandes avances en el campo de la aritmética y de la álgebra. También cabe citar al matemático John Duns Scotus, quien hizo también grandes avances muy significativos en el campo de la teoría de los números y la geometría. Entonces, en esta época medieval en Europa, eh, podemos decir que fue un periodo de avances muy importantes, muy significativos, muy representativos y todos estos descubrimientos, todos estos inventos también sentaron las bases para muchos se afincaron de ellos y empezaron a desarrollar posteriormente otros creaciones relacionadas con la matemática. Ahora bien, en cuanto a la segunda época que quise señalar los aspectos importantes, está la época del Renacimiento europeo. Durante esta época del Renacimiento también hubo un resurgimiento de ese estudio de la matemática y se hicieron importantes avances en las áreas de cálculo y de la estadística. También los matemáticos del Renacimiento europeo se centraron más en la aplicación de la matemática y en la resolución de los problemas prácticos, en contraposición de la matemática teórica y abstracta, que también había sido ya estudiada y ya había sido muy común en la Edad Media. Acá cabe señalar y cabe distinguir figuras como Leonardo da Vinci y Galileo Galilei. Estos personajes, estos filósofos hicieron grandes aportes, grandes contribuciones a la matemática, al igual que muchos otros matemáticos de esta época del Renacimiento. Allí que el Renacimiento fue una época muy importante donde se desarrollaron aspectos relacionados con la física, con la astronomía, con la ingeniería, y esto le permitió a estos matemáticos aplicar sus conocimientos en grandes campos. Em, Acá en esta lámina se resalta cuáles fueron los matemáticos más importantes que hicieron sus grandes creaciones en la época del Renacimiento. Como lo dije anteriormente, Leonardo da Vinci hizo también importantes contribuciones con respecto a la geometría y a la mecánica. También se señala Niccolò Fontana Tartaglia, quien, este matemático, introdujo la fórmula de Tartaglia para resolver ecuaciones de tercer grado. Y está también Gerolamo Cardano,
que hizo también grandes aportes, grandes descubrimientos en relación con la teoría de los números, la estadística y el cálculo. También se señala a Galileo Galilei como uno de esos grandes importantes, de esos grandes matemáticos que hizo grandes contribuciones en el campo de la física y de la astronomía. Y también fue uno de los primeros en utilizar las matemáticas y la experimentación para entender el mundo de la naturaleza o el mundo natural. Entonces, como ustedes pueden también complementar esa revisión de la literatura, que ya creo que ustedes también lo han hecho, pueden decir o podemos decir que el Renacimiento europeo fue también uno de los periodos muy importantes para el avance de la matemática y para muchos otros campos, y que también en esta época se sentó las bases para desarrollos posteriores en cuanto a la matemática, en cuanto a la ciencia y en cuanto a la tecnología. En la tercera época que quise señalar dentro de la matemática en Occidente está la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. ¿Cómo se llevó a cabo los descubrimientos de la matemática durante la revolución? En este periodo incluye el desarrollo del cálculo infinitesimal por parte de los matemáticos como Isaac Newton y Gottfried Wilhelm Leibniz, lo cual les permitieron a los científicos comprender de una manera más significativa el desarrollo de la física y su dinámica. En esta revolución científica durante estos siglos se llevó a cabo la introducción de la probabilidad y de la estadística, lo cual le permitió a todos estos científicos hacer predicciones basadas en las observaciones y en aquellos datos empíricos recogidos de la realidad. En esta época también tuvo un gran desarrollo, tuvo un gran auge la geometría analítica, que fue estudiada por René Descartes, lo cual también le permitió a los científicos descubrir las formas geométricas en términos de ecuaciones. Y otro aporte, otro avance en esta revolución científica de estos siglos, cabe citar o cabe señalar la resolución de problemas matemáticos aplicados en diferentes áreas como la astronomía, la navegación y la óptica. Entonces, durante esta época de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII, nos damos cuenta que la matemática tuvo un gran desempeño, tuvo un papel muy significativo, muy crucial en muchas áreas de la ciencia y la tecnología. De allí que, pues, todos estos avances, todas estas creaciones, todos estos descubrimientos sentaron las bases para el desarrollo de posteriores orientaciones en los campos de la física, la astronomía y de la ingeniería. Quise citar cuáles fueron algunos de los matemáticos más importantes de esta época de la revolución científica de los siglos XVII y XVIII. En primer lugar, se cita a Isaac Newton. Este matemático, este filósofo, hizo grandes aportes en el campo del cálculo infinitesimal y desarrolló las leyes de movimiento y de la gravitación universal. Por otra parte, se cita a Gottfried Wilhelm Leibniz, quien también hizo aportes valiosos y significativos en el cálculo infinitesimal y desarrolló el concepto de la monada. Por otra parte, está el matemático Pierre Simon Laplace, quien hizo importantes contribuciones en el campo, en el área de la probabilidad y de la estadística, y que esto contribuyó y ayudó a popularizar el concepto de la causalidad. Y finalmente, cito a Leonard Euler, quien también hizo grandes contribuciones muy importantes y muy valiosas en el avance relacionado en el campo de la geometría analítica, en el cálculo y la teoría de los números. En esta lámina ustedes pueden apreciar de una manera muy puntual algunas características importantes de trabajo de aquellos matemáticos en la época de Occidente.
desde los antiguos griegos, especialmente, cómo sirvieron de base para estos matemáticos en esta época. Entonces se citan los matemáticos como Euclides y Pitágoras, que estos matemáticos en la época clásica establecieron las bases de la geometría y la teoría de los números. Luego se cita todos estos avances realizados por Isaac Newton y Leibniz, que ellos desarrollaron el cálculo. Luego están los avances realizados por los matemáticos como George Cantor y Agustín Louis Cauchy, que también hicieron grandes avances, grandes aportes en las áreas como el análisis matemático y la teoría de conjuntos. Y también cabe señalar los trabajos matemáticos realizados por matemáticos como fue Al-Khwarizmi y Al-Biruni, que estos trabajos de estos matemáticos fueron traducidos al latín y fueron estudiados por los matemáticos europeos. Bueno, en resumen, quiero señalar que dentro de las principales ramas de la matemática occidental incluyen la aritmética, la geometría, el álgebra, el análisis matemático, la teoría de los números y las estadísticas. Por otra parte, es importante señalar en esta época de la matemática en Occidente todos aquellos principios y todos aquellos conceptos que fueron fundamentales y significativos de la matemática occidental, como fue el sistema numérico decimal, el teorema de Pitágoras, la fórmula de Herón para el área de para calcular el área de un triángulo y la introducción de las funciones trigonométricas. También como parte de este resumen que se plasmará acá, se consideró la invención del cálculo infinitesimal y la máquina analítica descubierta y estudiada por Charles Babbage, que fueron grandes aportes muy importantes para el desarrollo de matemática y para la informática en Occidente, es decir, en esta época. Entonces, como ustedes pueden visualizar, la matemática en Occidente tuvo influencia de muchísimas maneras, desde la antigua Grecia, desde la aplicación de la geometría en la construcción de los edificios, de la navegación, hasta la estadística aplicada para la toma de decisiones empresariales y gubernamentales. También quise señalar cuáles fueron las influencias de la matemática en Occidente, cuál fue la clave, cuáles fueron sus aportes para la ciencia, para la historia, ¿sí? Y para otros campos de otras ciencias. Pues se puede decir que la matemática en esta época en Occidente tuvo o fue un punto clave, un punto álgido en el desarrollo para la ciencia moderna y también para la ingeniería. También todos estos inventos, todas estas creaciones, todos estos descubrimientos que se hicieron en esta época, pues ha sido utilizada hoy día para resolver problemas en diversos campos, como la medicina, la física y la astronomía. De allí que, en conclusión, la matemática occidental ha sido una herramienta fundamental, significativa en la resolución de problemas prácticos y también en toda esa generación del conocimiento, pero de una manera amplia en cada una de las áreas señaladas. Bueno, estimados participantes, esto ha sido unos pequeños tips de esta microcápsula en relación con la unidad número 4 titulada La matemática en Occidente. Y finalmente quiero compartir una reflexión de René Descartes que es muy pertinente en esta unidad, como él lo dice, que la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos y todos sencillos y fáciles. Bueno, esta ha sido toda esta presentación. Espero que ustedes ya en su tiempo de trabajo autónomo, de autoaprendizaje, puedan revisar
los materiales sugeridos, estas láminas que termino de presentarles también están allí en el aula virtual de esta unidad curricular. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan todos ustedes muy feliz tarde.